Muy buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador de este curso nacional de temas selectos de otorrinolaringología para el médico general, el médico familiar y el médico pediatra. Agradezco mucho al comité organizador, en particular a la doctora Mónica Virgen, por la invitación a estar con ustedes esta mañana. Yo soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, soy otorrinolaringólogo. Y el tema del cual les voy a exponer el día de hoy, pues es la importancia de la higiene nasal y el uso de las irrigaciones nasales, que es un tema que en últimas fechas, en últimos meses, ha cobrado una gran relevancia, sobre todo pues por la pandemia y por todas las cuestiones de tipo higiénicas que tenemos que considerar ante esta pandemia, que aunque afortunadamente ya vamos de salida, pues todavía no sabemos el comportamiento que debe de o que va a mantener en los siguientes meses, y definitivamente este tipo de situaciones como la higiene nasal van a recobrar una gran relevancia de aquí en el futuro, y muy probablemente algunas de las cosas que vamos a platicar se van a quedar ya pues por un buen tiempo, ¿no? Ahora, bueno, ¿en qué situación nos encontramos cuando hablamos de la nariz? Bueno, hablando de la nariz, la situación actual es que por lo menos 12 litros de aire, 12,000 litros de aire, perdón, son filtrados todos los días por los pulmones en un ser humano en un lapso de 24 horas. Por supuesto, estamos hablando de un volumen muy importante, pero ese volumen es lo que contiene el oxígeno que necesitamos nosotros para poder sobrevivir en la atmósfera terrestre, pero pues el oxígeno no viene solo, ¿verdad? Viene con alergenos, microorganismos, partículas y otros gases que muchos de ellos son tóxicos y que, pues bueno, invariablemente los vamos a respirar. En el caso del epitelio respiratorio, como otros epitelios del organismo, tiene sus propios sistemas de defensa que lo ayudan a contrarrestar la entrada de estas sustancias o de estas partículas. Estos mecanismos de defensa pues incluyen desde barreras anatómicas, alteraciones en el flujo de aire, hablando por supuesto de la nariz, la secreción de moco, la presencia de tos o de los estornudos, dependiendo del área de la vía aérea donde estemos hablando, células presentadoras de antígeno, como pueden ser los macrófagos alveolares, y moléculas también con un efecto antibiótico o bacteriostático, que también pueden bloquear el crecimiento de algunas bacterias. Existe además un gran sistema que mantiene toda esta homeostasis o toda esta regulación, todo este equilibrio en el aparato respiratorio, y quizá el protagonista más importante de esta homeostasis pues es el barrido mucociliar. Como ustedes saben, el epitelio del aparato respiratorio está tapizado de una gran cantidad de cilios que se mueven o que baten, que es la palabra correcta, en una capa de agua y de moco que lleva un control o un equilibrio muy delicado, y que cuando ese equilibrio se rompe, pues puede generarnos alteraciones respiratorias, ¿no? Hablando del impacto que tiene este aclaramiento, pues bueno, se sabe que el barrido mucociliar requiere de un equilibrio y una coordinación entre varios componentes. En primer lugar, de la capa mucosa superficial. En este caso es lo que tiene directamente contacto con la luz, con el lumen del aparato respiratorio, y que es capaz de adherir varias de las partículas que entran en la parte de esta luz. No estamos hablando propiamente de la capa de moco, pero abajo de esa capa de moco tenemos una capa de líquido periciliar. Es una solución salina que permite que los cilios que están adheridos en la mucosa se puedan mover. Gracias a esta capa de agua, pues los cilios se mueven fácilmente y con eso ayudan a barrer o a mover esa capa de moco que queda en la parte superficial, y que pues ustedes están viendo también en el video, ¿no? Como ustedes saben, pues este epitelio respiratorio que se encuentra desde la punta de la nariz a la punta del pulmón, pues se encuentra tapizado de estos cilios, y cualquier alteración de estos tres componentes, ya sea del moco, de la capa de líquido o de la capa de solución de agua que se encuentra en la base, o alteraciones en los cilios, pues nos pueden traer complicaciones en el sistema nasal o en el sistema ventilatorio nasal. Ahora, ¿cuál es la importancia de la higiene? Bueno, como ustedes saben, pues la higiene es un concepto universal que se aplica prácticamente en todas las partes del ser humano. Y pues bueno, ahorita está muy en boga esta parte de la higiene de manos, de la higiene del estornudo, de cómo debemos de tocarnos la cara, etcétera, etcétera.
Pero cuando hablamos de higiene nasal, pues hablamos de un tema muy específico. ¿Por qué? Pues porque por el aparato respiratorio van a entrar muchas cosas, como ya habíamos mencionado, no solamente bacterias, sino también puede entrar una gran cantidad de partículas que son responsables sobre todo de la patología de tipo alérgico. Si lo queremos definir como un concepto, la higiene nasal pues incluye todos aquellos mecanismos y procedimientos encaminados a mantener un buen funcionamiento de las cavidades nasales y evitar la posibilidad de alguna patología, ya sea de tipo infeccioso, de tipo alérgico o incluso simplemente una cuestión de tipo irritativo. Y por ejemplo, yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿no? ¿Cuántas veces, y esto estamos hablando que estamos en un grupo de médicos, ¿no? Que teóricamente nosotros seguimos pues todas estas medidas de higiene nasal. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces se limpian la nariz al día? ¿Cuántas veces usan un pañuelo desechable que lo guardan y lo reutilizan o simplemente los eliminan? ¿Cuántas veces se limpian las manos antes y después de sonarse la nariz? Y antes de la pandemia, ¿qué tanto se preocupaban por mantener su nariz limpia? Seguramente estas preguntas, si se las hago ahorita, en este mes de este año 2022, seguramente las respuestas iban a ser muy diferentes a las que nos hubiéramos hecho hace 2 años y medio, porque ya llevamos ya casi 2 años con la pandemia, ¿no? Por supuesto que hablando de higiene nasal, también en la actualidad, pues cobra una importancia el uso del cubrebocas. No es el tema de la plática, pero sí es importante mencionar que el uso de cubrebocas ha disminuido de forma importante la patología de tipo infeccioso y parte de la patología de tipo alérgico, aunque originalmente fue enfocado como una medida preventiva en la pandemia, pues bueno, la realidad es que hemos visto una disminución en la presentación de estos cuadros, sobre todo cuando estábamos hablando de en la época pandémica. Ahorita que ya vamos saliendo y que en muchos lugares ya se ha vuelto muy flexible el uso del cubrebocas, pues estamos viendo nuevamente este tipo de patología alérgica o patología infecciosa. Recordemos que el aire pues está lleno de una gran cantidad de partículas en suspensión que no podemos ver y de ahí radica la importancia de mantener o de hacer de una forma sistemática la limpieza de estas cavidades, ¿no? Recordar que sobre todo si la población o la persona de la cual estemos hablando, platicando, usa el transporte público, está en espacios cerrados o en espacios con muchas aglomeraciones, pues bueno, son situaciones que los hacen más propensos a tener alguna alteración o afectación del microambiente nasal y que pues va a requerir, por supuesto, del manejo higiénico o de una higiene mucho más dirigida, ¿no? Hablando de la higiene nasal y la contaminación ambiental, pues bueno, sabemos que en el aire existen una gran cantidad de partículas finas y de óxido nitroso que, bueno, son los responsables de generar la congestión nasal, los estornudos y las molestias típicas de una rinitis, ¿no? ¿Cuántas veces, sobre todo los que viven en grandes ciudades, detectan incluso a través de su nariz cuando hay mucha contaminación? Pues porque hay ardor, comezón, irritación, además de las alteraciones que puede haber a nivel de la conjuntiva ocular. Pero ¿qué pasa cuando existe una exposición a largo plazo en relación a esta polución atmosférica? Vamos a poner, por ejemplo, un policía o alguien que trabaja en alguna fábrica donde hay una gran cantidad o hay una gran producción de contaminantes en polvo. Bueno, estos polvos se van a encontrar en suspensión, no los podemos ver, ajá, y son tan pequeñitos que aproximadamente miden entre 2.5 micrómetros a 10 micrómetros. Estos son los más pequeñitos, los de 2.5, y pueden entrar hasta la vía respiratoria más pequeña y nos pueden generar alteraciones a nivel de los alveolos, de los bronquiolos y directamente a través al pulmón, ¿no? La exposición al óxido nitroso, por su parte, pues lo que nos va a agravar pues esa secreción como agua al estar en contacto con la mucosa y, por supuesto, la congestión. Esta contaminación que existe en el medio ambiente, pues bueno, va a traer como consecuencia que estas partículas se queden pegadas en las paredes de nuestras fosas nasales, alteran el sistema respiratorio, pues nos va a dar como consecuencia pues los resfriados, las gripas o incluso pues hablando de los procesos alérgicos. Entonces, aquí vienen 5 razones por las cuales es importante cuidar la higiene nasal, o lo presentamos de esta manera para que entendamos cuál es la importancia de mantener la higiene nasal y cómo lo vamos a lograr. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que hacerlo por salud, ¿no? Hemos hablado ahorita en estos minutos de la importancia que tiene
mantener estas cavidades limpias, porque pues a través de ahí entra el 80% del aire que va a manejar la vía respiratoria. Mientras más sucia estén las fosas nasales, pues bueno, eso va a tener una repercusión en el resto del aparato respiratorio, y porque además, pues ya comentamos que cuando una fosa nasal está con una mala higiene, es capaz o es más propensa a sufrir los embates de virus, bacterias y de la contaminación que hay en el medio ambiente, ¿no? Aquí el factor más importante para que estas alteraciones se presenten es la hidratación de la mucosa. Mientras la mucosa esté perfectamente hidratada, esté humectada, todas las funciones de defensa de la cavidad respiratoria, de las cavidades respiratorias en particular de la nariz, van a funcionar bien. ¿Por qué? Pues porque a través de la hidratación vamos a eliminar polvo, bacterias, sustancias nocivas, ayudamos a que el barrido del moco sea mucho más efectivo, favorece un adecuado intercambio de nutrientes en la superficie de la mucosa del aparato respiratorio, y se ha visto que en los medios hidratados las defensas locales de la nariz funcionan mejor. Y aquí tenemos dos ejemplos hablando de patología respiratoria que son los más importantes. Por supuesto, las alergias. Estamos en la temporada ya de alergias. Ya esto de que la primavera empezaba el 21 de marzo, pues ha cambiado en los últimos años, sobre todo por este tema del calentamiento global. Lo que está pasando ahorita es que, pues bueno, este incremento en la temperatura mundial acelera o afecta la duración de las estaciones. Ya no hablamos de que la primavera entre el 21 de marzo, o sea, vemos tan solo aquí en la Ciudad de México jacarandas desde los primeros días de febrero, con un incremento en la temperatura atmosférica. Esos ya son cambios propios de la primavera que hace muchos años no veíamos, los veíamos hasta fines de marzo, no a principios de febrero. Y bueno, podríamos enumerar muchos efectos del calentamiento global en el mundo, pero específicamente afecta directamente el inicio anticipado de la polinización, y esto nos va a traer como consecuencia pues un incremento en los cuadros de alergia respiratoria. Estas partículas que respiramos pues nos van a generar hiperreactividad de la vía aérea, obstrucción por la hiperproducción de moco, cambios estructurales porque estas glándulas del aparato respiratorio están irritadas, y nos van a generar pues una mayor cantidad de moco, ¿no? Que además, como ustedes saben, el efecto de la alergia pues se va perpetuando a través de los días. Y por supuesto, cuando hablamos de procesos infecciosos o de inflamación, sabemos que mantener una nariz con una mala higiene es una situación que nos va a hacer más propensos a tener infecciones o bien a desarrollar alteraciones dentro de las cavidades nasales que nos generen una hiperproducción de moco, estancamiento de moco, y eso seguramente pasará por la cabeza de alguno de ustedes. Tiene un nombre, y ese nombre es sinusitis. Generalmente estas alteraciones nos van a traer como complicaciones no solamente en las fosas nasales, sino también en todas las estructuras que están alrededor, y una de ellas son los senos paranasales. Entonces, de ahí la importancia de mantener una adecuada higiene nasal. Otro detalle importante que tiene que ver con que tengamos nuestras cavidades nasales higiénicas, pues es mantener el sentido del olfato, que quizá con esta pandemia ha recobrado una gran importancia, mantener el sentido del olfato y del gusto. El 80% del gusto depende del funcionamiento de la nariz. El 20% restante depende de las papilas gustativas que están en la lengua, que nos ayudan a identificar los 4 sabores primarios: salado, dulce, amargo y picante. Pero si la nariz no funciona bien, esto nos puede generar falta o alteraciones en el gusto. Y las alteraciones del olfato no solamente son por COVID, las podemos tener secundarios a procesos alérgicos, a procesos infecciosos, a procesos traumáticos como una fractura de la nariz. Entonces, el sentido del olfato, va mucho más allá de una infección, aunque estemos hablando, por supuesto, de no cualquier infección, sino de la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, por eso es también importante mantener la higiene nasal. Otro detalle importante es lo que tiene que ver con la capacidad para descansar. Está demostrado que un paciente que sufre problemas de obstrucción nasal derivados por una mala higiene nasal van a tener repercusiones durante las horas del sueño con presencia de congestión nasal, y eso va a generar que el paciente tenga que abrir o tenga que respirar con la boca abierta, y eso a su vez pues nos va a generar alteraciones en el sueño.
Apenas la semana pasada, el viernes 18 de marzo, se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Sueño y generalmente este día lo que se hace es una serie de iniciativas que están enfocadas en la higiene del sueño y una parte importante de esta higiene del sueño es mantener la vía respiratoria de forma adecuada. Por supuesto, también la higiene nasal tiene mucho que ver con la capacidad del deporte. Un paciente que respira mal, pues bueno, nos va a tener como alteraciones, una baja respuesta, una baja función durante las actividades físicas. Y finalmente, pues bueno, también tiene que ver con un tema de convivencia y de socialización, ¿no? Seguramente alguna vez han visto a alguien que nosotros como médicos, más como otorrinolaringólogos, pues si algo vamos a ver, pues son mocos. Pero, pues mucha gente o la gente en general, pues no está acostumbrada a ver a un paciente que tenga escurrimiento nasal y que incluso puede llegar a ser hasta incómodo para la otra persona que nos está viendo. Entonces, es muy importante mantener esta higiene nasal, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo realizar la higiene nasal? Ustedes seguramente se van a preguntar, pues uno contestaría de forma automática que ¿cuándo? Pues diario. La cosa es ¿cómo? ¿Y cómo puedo utilizar los lavados nasales para mejorar la higiene nasal? Aquí un detalle muy importante es la adopción de rutinas y establecer horarios. Suena un tema como muy trillado, una frase muy genérica y a la vez como muy común. Pero seguramente así como ustedes establecen horarios para lavarse los dientes, para lavarse las manos, así deberíamos de tener horarios y rutinas para limpiarnos o asearnos la nariz. Quizá el momento más adecuado, pues definitivamente es pues, la hora del baño, posterior ya al terminar la rutina del baño diario, generalmente se sugiere en ese momento sonarse la nariz, que también sonarse la nariz tiene su tema. Generalmente se aconseja que el paciente ocluya una fosa nasal y se suene su nariz y posteriormente que ocluya la otra fosa nasal y se suene la nariz. No se hace con las dos fosas nasales al mismo tiempo, ni tampoco se acostumbra o se sugiere hacer esta maniobra que hacen muchas personas, que parece que se exprimen o se tuercen la nariz seguramente con la intención de evacuar todo ese moco. Suena quizá un poco de hilaridad lo que estoy diciendo, pero la realidad es que no se suena así la nariz. Pero bueno, ¿cuál es la importancia, por supuesto, de las aguas nasales? Bueno, que las aguas nasales, los lavados nasales, nos van a ayudar a mantener limpia esa cavidad nasal. Recordar que si vamos a utilizar pañuelos desechables, pues lo ideal, por supuesto, es que sean desechables, ¿no? O que sean de tela y que se puedan lavar. Ahora, en relación a los lavados nasales, quizá con mucho la principal presentación son las aguas de mar. Las aguas de mar, ahorita vamos a mencionar un poco al respecto de esto, pues se encargan de limpiar, de descongestionar, de humectar, de desinfectar y de mejorar las funciones protectoras de la nariz. Aunque hay algunas características generales de las aguas de mar, o de los lavados nasales, hay algunas particularidades que sí son importantes mencionar. De los lavados nasales existen de dos tipos. Unos, los lavados de alto flujo y los lavados de bajo flujo. ¿Cuál es la diferencia? Pues hablamos básicamente del volumen de agua que estamos utilizando. Hablando de los lavados de alto flujo, existen de dos tipos. Los de alta presión, que se conocían como maniobra de Proets, seguramente ya se ven en muy pocos lugares, pero probablemente a algunos de ustedes les tocó llegar a ver unos dispositivos donde se aplicaba una gran cantidad de agua a una gran presión y se aspiraban del otro lado. Y esto es porque pues las fosas nasales se comunican en la parte posterior y eso permitía hacer un lavado pues rápido y potente de todas esas cavidades nasales y que permitía una limpieza pues la verdad fenomenal de las cavidades nasales. Sin embargo, pues ya casi no se usa. Y existen los lavados de alto flujo de baja presión, que ahorita vamos a mencionar más adelante. Ya en la actualidad se venden, hay una marca en particular que vende unos dispositivos que nos permiten hacer estos lavados con una gran cantidad de agua, pero con una baja presión, a diferencia de los Proets, que generalmente requeríamos del uso de un aparato que aventaba el agua a chorro a través de una de las fosas nasales y por el otro lado la aspiraba. Y pues bueno, precisamente estos lavados de alto flujo y de baja presión se han popularizado en los últimos años a través de estos dispositivos de una marca registrada. Aclaro que no hay ningún conflicto de interés en este comentario que voy a mencionar.
Pero bueno, ahí viene la marca en la diapositiva y lo que hacemos es que llenamos este tarrito, que generalmente eso se puede preparar, aunque viene con un sobre de una solución de muestra, pero básicamente lo que trae ese sobrecito es bicarbonato de sodio. Entonces lo que hacemos es que llenamos nuestra botellita con solución simple, con agua hervida, colocamos una cucharadita de bicarbonato de sodio, algunos recomiendan incluso también una cucharada de sal, y tiene un dispositivo en esta válvula negra que nos ayuda a aplicar el agua a una presión pues moderada, pero con un alto flujo. Esto pues nos ayuda sobre todo a limpiar la nariz, es muy buena. El problema es que sí requiere como algunas condiciones especiales para poder hacer este tipo de lavados, como pues por ejemplo estar en un baño, en donde uno pueda escurrir el agua fácilmente, y pues bueno, requiere como cierta pericia por parte de la persona para aplicárselo, o bien hay dispositivos pediátricos para que los papás lo hagan a sus hijos. Y también tenemos los lavados de bajo flujo y de alta presión. Estos son quizá los más popularizados en el argot médico. Existen varias marcas como las que se presentan ahí y generalmente lo que contienen estas soluciones o estos dispositivos es agua de mar que puede estar adicionada con algunas cosas como ahorita vamos a mencionar, pero vienen envasados en estos dispositivos que tienen una válvula que va a disparar a una gran presión, perdón, una baja cantidad de agua que nos permite limpiar las fosas nasales y que gracias a esa alta presión es como ustedes trajeran una manguera y le tapan una parte del orificio, entonces pues el agua va a salir con mucha fuerza, pero en baja cantidad. Estos lavados, la verdad es que son muy prácticos. Hay para varias presentaciones, bebé, niño, adulto. Hay presentaciones para pacientes con infección, para pacientes con alergia. Tienen una gran versatilidad de presentaciones y son con mucho las que más utilizamos, ¿no? Generalmente este tipo de productos también tienen una técnica de aplicación que nosotros denominamos una técnica cruzada. Una vez que nosotros ya evaluamos que está funcionando bien el dispositivo, lo que estamos haciendo es que, bueno, vamos a inclinar un poquito la cabeza hacia adelante, que esta es la técnica correcta para hacer este tipo de lavados nasales, y generalmente vamos a ocupar la mano de un lado para aplicar el spray en la fosa contralateral, como lo están viendo ustedes en el diagrama. Generalmente aplicamos 2 o 3 aspersiones, le pedimos al paciente que inhale un poquito esa cantidad de solución y posteriormente lo que vamos a hacer es repetirlo del lado contralateral, ¿no? Generalmente este tipo de maniobras pues ayudan a refrescar la nariz, a humectarla y pues recordar que esta técnica cruzada es importante para que ese lavado sea efectivo. Si lo hacemos con la mano del mismo lado, sí vamos a aplicar el producto, pero quizá a lo mejor el volumen o la cantidad que estemos administrando no sea la que queremos o no vamos a lograr el efecto que estamos buscando, ¿no? Recordemos que todas las aguas de mar en general o de forma genérica pues están enriquecidas con algunas sustancias o con algunos minerales. Estos minerales, bueno, los dividimos en dos tipos, los macroelementos o los oligoelementos o trazas. Los más importantes, pues bueno, son los macroelementos que son básicamente sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, bromo, flúor. Entonces, estos productos son los que se encargan realmente de todo este efecto descongestivo, humectante, astringente de la cavidad nasal, pero también tienen algunas sustancias como pueden ser hierro, manganeso, cobre, yodo, silicio o fósforo, que pueden tener algunas ventajas en cuanto al manejo de ciertas patologías como la alergia o los procesos infecciosos. Aquí sí es importante también mencionar, así como mencionamos hace unos minutos algunas marcas, es que todas las aguas de mar tienen manganeso y cobre, hablando específicamente de estos dos productos. Se los comento porque, bueno, en el mercado hay algunas presentaciones de agua de mar que aparentemente vienen con cobre o con manganeso. La realidad es que todas las aguas de mar lo tienen. Entonces, cuando ustedes indican un agua de mar, pueden estar tranquilos en que en estas condiciones o estos elementos, pues los están administrando en esa agua de mar. En la actualidad, además, existen otras sustancias que se han venido a incorporar a las aguas de mar
como pueden ser el aloe vera o la manzanilla, que tienen cierto efecto astringente y humectante, sirven para el uso diario del paciente y pues mantienen esa nariz humectada. O bien las soluciones salinas adicionadas con xilitol, que a últimas fechas es, digamos, lo más novedoso que hay en cuanto a aguas de mar, porque el xilitol tiene cierto efecto bacteriostático y se le ha relacionado con un efecto protector contra infecciones virales y bacterianas de la cavidad respiratoria. Y pues bueno, los mensajes con los cuales quiero que se queden en esta plática es que, pues bueno, la higiene nasal es básica para mantener la salud de las vías respiratorias. La higiene nasal debe de ser diaria y los dispositivos que contienen agua de mar son útiles, son prácticos, están al alcance de todos. Ya vimos en la plática cómo es la forma correcta de administrarse. Y pues bueno, existen en el mercado diversas combinaciones que ustedes pueden utilizar. Aquí el tema importante o la conclusión más importante es pues tratar de normalizar el aseo nasal, así como nos lavamos las manos, como nos lavamos los dientes, pues lo ideal sería también normalizar la higiene nasal, sobre todo para los pacientes o para los habitantes de ciudades muy conglomeradas como puede ser la Ciudad de México u otras capitales del interior de la República. Les agradezco mucho su atención. Les repito mi nombre, soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín. Dejo aquí mis datos si alguien me quiere contactar. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Metropolitano. Les agradezco mucho la atención y el que se hayan despertado con nosotros esta mañana y quedo pendiente si tienen alguna pregunta, algún comentario, que me lo pueden hacer por el chat o bien me lo pueden mandar al correo electrónico si es que ya no tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas. Les deseo que tengan un buen día y nuevamente muchas gracias.